Bueno, con el tema de hoy vamos. El tema de hoy es Costarriano General, parte 3, o sea, operación. Vamos a repasar las primeras 33 preguntas. Esto de categoría inicial, ¿no? Bueno, ¿qué es una antena? ¿Alguien tiene idea qué es una antena? Por supuesto, intuitivamente se sabe lo que es una antena, ¿no? Pero una antena, para definirla, es un dispositivo diseñado para emitir y o recibir ondas electromagnéticas hacia y o desde el espacio libre. ¿Se entiende, no? En general Sí. son conductores eléctricos que tienen ese fin, ¿no? Emitir o recibir señales de radio. 2. ¿Qué se entiende por un ancho de banda? El ancho de banda de una antena. Bueno, es el rango de frecuencia en que una antena mantiene un buen rendimiento. Las antenas se confeccionan para una frecuencia en particular, que puede llamarse una frecuencia central, y a partir de ahí se les diseña también para que tengan un rendimiento cuando se alejan, aunque sea por pocos kilohercios, de esa frecuencia primordial para la cual está diseñada. Lo que el rango de frecuencia que mantiene un buen rendimiento, un buen comportamiento en la antena, se le llama el ancho de banda de la misma. La ganancia de antena generalmente se expresa en decibeles. Ayer explicamos más o menos qué eran decibeles, pero ya en categoría superior. Los decibeles son una forma de medir nada, es una forma de comparación. Así como podemos comparar, yo que sé, que una cosa es el doble de la otra, los decibeles se trata de eso. No es una unidad, sino es un factor de comparación. Es un número. Y lo que pasa es que se expresa, bueno, lo que se expresa aquí es en función del logaritmo de 10. Por eso que tiene un poco de diferencia con respecto a las comparaciones. Y recordemos que cuando la comparación es de 2 a 1, se dice que son 3 decibeles. ¿Ah? Por algo que tiene que ver con la conformación del decibel. Pero no tiene unidades, ¿eh? Nunca tiene unidades. 4. A ver, por ejemplo, si tenemos una antena que se dice que tiene 3 decibeles de ganancia, quiere decir que de la potencia que se le incorpora, en ese caso, con 3 decibeles, la potencia de salida es de 2, del doble, ¿no? O sea, si por ejemplo yo emito hacia una antena con 10 vatios, una antena de 3 decibeles, con 10 vatios va a salir con una ganancia, con una potencia efectiva radiada de 20 vatios. Recuerden eso, ¿no? El doble es 3. 4. ¿Por qué es necesario conocer la impedancia de una antena? Bueno, para hacerla coincidir con la línea de transmisión y minimizar de esa forma la ROE. ¿Entiende que la impedancia de antena? Es un parámetro que tienen las antenas, ¿no? Dependiendo de la que se tenga, tiene que ver su impedancia, ¿no? La impedancia siempre una antena tiene que coincidir con la línea de transmisión, con la impedancia de la línea de transmisión para que no haya pérdidas y demás. ¿Saben qué es ROE? La ROE es la relación de ondas estacionarias. En buen romance es una medición de la energía que se pierde en un circuito de la línea de alimentación y la antena. Es una comparación de lo que el equipo emite y lo que recibe de parte del sistema, ¿no? Esa comparación se llama ROE. Quiere decir relación de ondas estacionarias. Después vamos a ver más ese concepto en algún momento. 5. ¿Qué elemento se utiliza para adaptar una antena dipolo con una línea de alimentación balanceada? Bueno, los dispositivos que se utilizan para adaptar antenas, cualquier tipo de antena, a una antena que esté desbalanceada se llama balloon.
6. ¿Por qué es importante tener una ROE baja en un sistema de antenas? Bueno, la razón es para que exista una transferencia más eficiente de energía y mejor reducción de pérdidas. Si la relación se aproxima al 1, o sea, 1,1, es una relación, ¿no? Sí, es una comparación. Si la relación llega a 1 es el caso ideal, porque en ese caso la antena está enviando toda la energía que recibe hacia el exterior y por lo tanto es más eficiente. ¿Se entendió? 7. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una antena multibanda con trampas? Bueno, ¿saben lo que es una antena con trampas? Una trampa es un dispositivo. Hay un micrófono abierto. Es un dispositivo en general compuesto por capacitores o condensadores y bobinas, que lo que hace es adaptar o alargar el largo eléctrico de un elemento de una antena, ¿no? Y eso tiene como de ventaja la utilización de trampas, de que es más propensa a que la antena irradie armónicos. ¿Se acuerdan que es un armónico? Es un múltiplo entero de la frecuencia fundamental en la cual se está transmitiendo. 8. ¿Qué puede suceder si en una comunicación directa entre dos estaciones en la banda de UHF no se emplea la misma polarización? Bueno, que las señales podrían ser significativas más débiles. A ver, la polarización tiene que ver con el plano en el cual la energía es radiada. Pero eso aplica en todas las bandas, no solamente en UHF, ¿verdad? Pero en UHF es más notorio. Cuanto mayor la frecuencia, es más notorio. Es probablemente que si tú lo haces en HF, eso no lo vayas a notar absolutamente, ¿no? Pero en el caso de UHF sí. Por eso en general es decir, la polarización de antenas de UHF siempre es vertical, ¿no? La razón es muy simple. En UHF y en VHF se utilizan los dispositivos móviles, utilizan antenas verticales, ¿no? La antena del látigo o la chancho, como suelen decir. Y eso tiene polarización vertical. Entonces, para que haya una buena adecuación, eficiencia, lo que se utiliza siempre son las antenas de polarización vertical, ¿no? ¿Sí? No, está bien, era más eficiencia, más clara y más ganancia. Que tiene que ser en la misma polarización. Creo que sigue un micrófono abierto. Sí. A ver. Ya no está más abierto. Buah. 9. ¿Qué es DBI y qué es DVD? Cuando ustedes vean la D minúscula y la B larga significa que es una medición en decibelios. Recuerden que decibelios es una forma de comparación de una magnitud con relación a dos estados de la misma en escala logarítmica. La respuesta correcta que hay ahí sobre DBI y DVD es que el DBI es la ganancia de una antena respecto a la ganancia del radiador isotrópico, o sea, una antena isotrópica. Y DVD es lo mismo, pero respecto a la ganancia de un dipolo de media onda. Vamos a explicar un poco qué es una antena o un radiador isotrópico. Lo vimos ayer. La antena isotrópica es una antena ideal, es una antena que no existe, es un dispositivo ficticio que irradia en todas las direcciones sin ninguna, preferentemente, y además no tiene ningún tipo de pérdida. Por supuesto, eso es una antena ideal. En tanto que el dipolo, se sabe, es un conductor cortado al medio, alimentado al medio, cuya longitud de onda debe ser la mitad, por eso dice media onda, la mitad de la onda que se quiere radiar, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero una antena de 40 metros, tengo que
disponer de un conductor de 20 metros y alimentar 9,5, eso sería un dipolo. Si yo hago cualquier comparación respecto a la ganancia tanto de una antena isotrópica o una dipolo, la voy a hacer con estas dos expresiones, ¿no? Como dBi, o sea, respecto a la antena isotrópica, y dBd respecto a la antena dipolo. Recuerdan también que la ganancia de la antena dipolo respecto a la antena isotrópica es 2,75. Eso recuérdenlo porque es un parámetro que vamos a ver más de una vez. 10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe una antena isotrópica? Lo acabo de explicar. Es una antena teórica que se usa como referencia para la ganancia de antenas. ¿Qué tiene en condición esta antena ideal? Como dije, no tiene una dirección preferencial, o sea, radia en todas las direcciones de forma igual, y no tiene ningún tipo de pérdidas. Vuelvo a repetir, es una antena ideal. 11. De las siguientes, ¿cuál sería la mejor definición para una antena dipolo? Más o menos lo expliqué recién, ¿no? Una antena consistente de dos elementos conductores rectilíneos colineales de igual longitud alimentadas en el centro. Los conductores, es decir, son de un cuarto de la onda que se necesita radiar, ¿no? Un cuarto porque un cuarto más un cuarto es un medio, alimentada en el centro. ¿Se entendió? Entonces aproximadamente, porque existe, como expliqué en una oportunidad, las antenas hay que colgarlas de algún lado, no van a estar flotando en el aire, por lo tanto requiere de aisladores en la punta, y eso hace que la longitud eléctrica de una antena dipolo con aisladores sea un poco más larga que la longitud física. Un 5%. Las antenas se hacen con un 5% menos de la longitud física, con el efecto de aisladores. 12. ¿Qué tipo de antenas son las log periódicas, la quad o la Yagge? Bueno, son antenas direccionales. Se entiende el concepto de antenas direccionales, ¿no? Son aquellas que radian principalmente para una dirección principal, ¿no? La función es de dirigir determinado haz de una onda hertziana hacia una dirección preferencial, una dirección geométrica o geográfica preferencial. Y esos son tres tipos de antenas. La más común de todas son las Yagge. Las otras también son comunes, pero la que vamos a ver más se va a emplear son las antenas Yagge. Bueno, 14. La siguiente, ¿cuál sería la mejor definición para una antena vertical? Bueno, es una antena que consta de un solo brazo rectilíneo en posición vertical que funciona como irradial. Básicamente es eso. Después, por supuesto, se sabe que a fines prácticos las antenas verticales se construyen de un cuarto de onda y requieren de otros elementos adicionales que son los planos de tierra, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos en particular. No está, Sebastián. Eso es lo que hay nada más en la clase. Y ahí me salen ahí, pero en negro salen. Bueno. ¡15! Respecto a la antena polarizada vertical, ¿cuál de las siguientes opciones no es correcta? Respecto a una antena polarizada en forma vertical, ¿cuál de las siguientes opciones no es correcta? La incorrecta es esta, la C, que dice: el campo eléctrico es paralelo al plano suelo. Si fuera así, sería una antena de polarización horizontal, ¿no? Lo más todo correcto. Tanto que el gramo de emisión de muy pocos grados sobre el horizonte, que resuena en forma óptima si la longitud es de un cuarto de onda, como dijimos recién, que es alimentada a la base, pero la incorrecta es acá, que el campo eléctrico es paralelo al plano del suelo. En realidad, para una antena polarizada vertical, el campo eléctrico es perpendicular al plano del suelo. 16. ¿Cuál es la función de sintonización de un sintonizador de antena? Es un dispositivo que nivela la impedancia del sistema de antena con la impedancia de la salida del transepto. O sea,
es un dispositivo que permite nivelar o dejar en el mismo nivel, en el mismo valor, la impedancia del sistema de antena, o sea, la antena con su respectiva línea de transmisión, con la impedancia que tiene la salida del tercer faje. Es un dispositivo electrónico que hace esa tarea. 17. ¿Qué impedancia se utiliza comúnmente en un cable coaxial en instalaciones típicas radioaficionadas? Bueno, se utiliza la impedancia que generalmente se utiliza, es la de 50 ohms. Cable de 50 ohms. 18. ¿Cuál de las siguientes es la causa más común de falla de los cables coaxiales? En general es la contaminación por humedad. En general. Los cables coaxiales se someten a varios elementos que tienen que ver con la meteorología, entre ellos también porque en general están construidos con plástico, que es el deterioro por los rayos ultravioletas, pero en general, como dice acá, la falla común es la contaminación por humedad, o sea que el cable en algún momento le ingresa agua y empieza a tener falla, ¿no? 19. ¿Por qué el cable coaxial es lo más utilizado en estaciones de radioaficionados para líneas de transmisión? Bueno, en realidad es un tema de facilidad. Es fácil de usar y requiere pocas condiciones especiales de instalación que cualquier otro tipo de línea de transmisión. Las demás líneas de transmisión son quizás a veces pueden ser más eficientes que el propio cable coaxial, pero son difíciles sobre todo de instalación. 20. ¿Por qué deben sellarse los conectores coaxiales expuestos al clima contra la entrada del agua? En realidad contra el clima no, a las condiciones meteorológicas, ¿no? Bueno, la razón es para evitar el aumento en las pérdidas en la línea de transmisión. Por lo que se sellan los conectores para evitar el ingreso de agua, básicamente. La palabra clima está mala acá, clima es otra cosa, ¿no? Clima no es sinónimo de tiempo, pero está. 21. ¿Por qué la cubierta exterior del cable coaxial debe ser resistente a la luz ultravioleta? Más o menos lo acabo de decir, ¿no? La luz ultravioleta puede dañar la cubierta y permitir que entre agua en el cable. La luz ultravioleta termina dañando el plástico, quebrándolo y demás, dejándolo débil, y por donde eso ocurre, va a entrar el agua y hacer que el cable pierda la eficiencia, ¿no? Empieza a tener pérdidas. 22. ¿Cuál es el significado del término factor de velocidad de una línea de transmisión? Es la velocidad de la onda en la línea de transmisión dividida por la velocidad de la luz en el vacío. Ustedes recuerdan que yo expliqué cuando hablamos de ondas de que la velocidad de cualquier onda, y en especial las ondas electromagnéticas, depende del medio por el que atraviesa. Por supuesto que una onda que atraviesa una línea de transmisión no tiene la velocidad de la luz. Por lo tanto, existe lo que se llama un factor de velocidad, que es una comparación entre la velocidad en la cual se desplaza esa onda en la línea de transmisión en relación a la luz, a la velocidad de la luz en el vacío, que sería también la velocidad de la luz de una onda de radio en el vacío. O sea, algo así como 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, el factor velocidad es uno de los parámetros que tienen las líneas de transmisión. 23. ¿Por qué la longitud física de una línea de transmisión de cable coaxial es más corta que su longitud eléctrica? Porque las señales se mueven más lentamente en un cable coaxial que en el aire. Es lo que acabo de explicar recién, ¿no? Es decir, en el medio, como es un cable coaxial, la velocidad no es la velocidad de la luz. 24. ¿Qué instrumento se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica? Bueno, es el amperímetro. Intensidad, amperímetro. 25.
¿Qué instrumento se utiliza para medir una resistencia eléctrica? Resistencia es el ómmetro. 26. ¿Qué instrumento se utiliza para medir el potencial eléctrico o fuerza electromotriz? Es el voltímetro. Mide voltios. 27. ¿Dónde se puede conectar un medidor de ROE? ¿Dónde se debe conectar el medidor ROE? Bueno, se conecta en serie con la línea de transmisión, ¿no? Se conecta en serie a la línea de transmisión. 28. ¿Cómo se conecta un amperímetro normalmente en un circuito? Bueno, se sabe que los amperímetros se colocan también en serie en el circuito medio. ¿Cuál es la forma correcta para conectar un voltímetro en un circuito? Bueno, en este caso, el voltímetro se coloca en paralelo en el circuito. 30. ¿En cuál de las siguientes unidades se mide el potencial eléctrico? Sí, se mide la potencia eléctrica. Se mide en vatios. La unidad de potencia en castellano es vatio. No es watts o wattio, todas esas cosas, ¿no? Es vatio. 31. En radiocomunicaciones, ¿a qué se refiere la abreviatura RF? Se refiere siempre, cuando nosotros hablamos como radioaficionados, en radiocomunicaciones, cuando decimos RF, simplificamos el término de señales de radiofrecuencia. 32. ¿Cuál es la velocidad de propagación de una onda radio en el espacio libre? Lo dijimos como 3 veces ya, es la velocidad de la luz. ¿Tá? Como cualquier onda electromagnética, en el vacío, todas las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad igual a la de la luz. La luz es una onda electromagnética. 33, no sale. ¿Cuál es el nombre común para las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio? Dice ondas radio, es un disparate, ¿no? Son las ondas electromagnéticas que viajan a través del espacio. Todas las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio. Por lo tanto, la pregunta la eliminamos. Y acá nos quedamos, ¿no? Este es el primer tercio de las preguntas de la parte técnica.